Buenas tardes. A continuación, tenemos una breve presentación sobre qué es el KDD y las fases que se atraviesa en el análisis de datos. Actualmente se generan grandes volúmenes de información en redes sociales, en bancos, en las tiendas departamentales, en el cine o en hospitales. Para las empresas u organizaciones, los datos son materia prima para poder encontrar patrones que favorezcan a interpretar fenómenos o sucesos. Por ejemplo, qué gustos tiene un usuario, saber si a un usuario se le puede otorgar un préstamo o qué producto se vende más según la temporada. ¿Cuál es el perfil de las personas que ven una determinada película o cuáles son las causas de una enfermedad? Todos estos datos se utilizan en el proceso de la minería de datos. La minería de datos en realidad es el núcleo de todo un proceso llamado descubrimiento de conocimiento de base de datos, o KDD, en el cual es un proceso metodológico para encontrar un modelo válido, útil y entendible que describa patrones de acuerdo a la información proporcionada. Como modelo, entendemos a la representación que intenta explicar ese patrón en los datos. Es importante mencionar que hablar de modelo como fórmula no significa que exista una fórmula única para cualquier problemática, sino todo lo contrario, pues existen muchos métodos o algoritmos que podrían satisfacer las necesidades dependiendo de los objetivos de estudio y de los datos que se quiera analizar. Los tipos de patrones. El tipo de patrones que se pueden estudiar son múltiples. Por ejemplo, el análisis de regresión, que consiste en las relaciones entre conjuntos de variables. El análisis de clúster, que consiste en los grupos semejantes o detección de anomalías. Las reglas de asociación, que son hechos que suceden de forma conjunta. El KDD es un proceso metodológico y además secuencial, que se sigue para encontrar conocimiento en un conjunto de datos en bruto. Este conjunto de datos es una colección de información, ya sea cuantitativa o cualitativa. Está compuesta por variables o atributos, también llamados columnas, que representan las propiedades de un fenómeno o suceso, y también por casos, o también llamados filas o tuplas, que significan los diferentes sucesos que se presentan. En la fase de recopilación de datos se utilizan tanto fuentes internas como externas. Las fuentes de datos. Las fuentes de datos internas son las más fáciles de obtener y representan las bases de datos transaccionales propias de una organización, utilizados tradicionalmente para el procesamiento o línea u OLTPL, que es Online Transaction Processing. Un ejemplo de datos obtenidos de una fuente interna puede ser el número de ventas o la fecha de entrega del producto. Las fuentes externas representan la información que no pertenece al ámbito de las operaciones de la empresa, pero que son importantes para el análisis. En muchos casos habrá que adquirir datos desde bases de datos públicas, como puede ser el censo, los datos demográficos o climatológicos, o desde otras bases de datos privadas a la que la organización tenga acceso. Un ejemplo de esto puede ser la media de precipitaciones anuales en una región. Para tratar de mostrar el conjunto de datos de la manera más ordenada existen varias fases. Primero tenemos la abstracción del escenario, la selección de datos, la limpieza y preprocesamiento, transformación de datos, luego la selección de la
apropiada tarea de minería de datos, la elección del algoritmo de minería de datos, la aplicación del algoritmo, luego realizamos una evaluación, una aplicación y generamos el conocimiento. La abstracción del escenario se trata de entender la problemática a la que vamos a enfrentar y tener contexto para proponer soluciones viables y reales. Es importante conocer las propiedades, limitaciones y reglas del escenario en estudio para posteriormente definir las metas a alcanzar. La selección de datos. Una vez definidos los objetivos por alcanzar, se debe elegir datos disponibles para realizar el estudio e integrarlos en uno solo que puedan favorecer a llegar a alcanzar los objetivos del análisis. Limpieza y preprocesamiento. En esta etapa se determina la confiabilidad de la información, es decir, realizar tareas que garanticen la utilidad de los datos. Para esto se hace la limpieza de los datos, un tratamiento de datos perdidos o remover valores atípicos. Esto implica eliminar variables o atributos con datos faltantes o eliminar información no útil para este tipo de tareas. Transformación de los datos. Se mejora la calidad de los datos con transformaciones que involucran ya sea reducción de dimensiones, es decir, disminuir la cantidad de variables del conjunto de datos, o bien transformaciones, como por ejemplo convertir los valores que son números a categóricos. Esto también se le conoce como discretización. Selección de la tarea apropiada en la minería de datos. Esto se refiere a elegir el paradigma apropiado de minería de datos, ya sea la clasificación, regresión o agrupación, según los objetivos que se hayan planteado para la investigación, como puede ser predicción o prescripción. La predicción está dedicada en encontrar un modelo que sea utilizado para casos futuros y desconocidos, mientras que la descripción se refiere a observar el comportamiento del modelo. Elección del algoritmo de minería de datos. Posteriormente se procede a seleccionar la técnica o algoritmo, o incluso más de uno, para la búsqueda del patrón y obtener conocimiento. El metaaprendizaje se enfoca en explicar la razón por la que un algoritmo funciona mejor en determinadas problemáticas, y para cada técnica existen diferentes posibilidades. Cada algoritmo tiene su propia esencia, su propia manera de trabajar y obtener los resultados, por lo que es recomendable conocer las propiedades de aquellos algoritmos a utilizar y ver cuál se ajusta mejor a los datos. Aplicación del algoritmo. Una vez seleccionadas las técnicas, el paso siguiente es aplicarlo a los datos ya seleccionados, limpios y procesados. Es posible que se ejecuten varias veces los algoritmos intentando ajustar los parámetros que optimicen los resultados. Estos parámetros varían de acuerdo al método seleccionado. Evaluación. Una vez aplicados los algoritmos al conjunto de datos, se evalúa los patrones que se generaron y el rendimiento que se obtuvo, para verificar que cumpla con las metas planteadas en las primeras fases. Para realizar esta evaluación existe una técnica que se llama validación cruzada, el cual realiza una partición de los datos dividiéndose en un entrenamiento que servirán para crear el modelo 80% y prueba, que serán utilizados para ver que en verdad funciona el algoritmo y realiza su trabajo bien en un 20%. La aplicación. Si todos los pasos se siguen correctamente y los resultados de la evaluación se satisfacen, la última etapa es simplemente aplicar el conocimiento encontrado al contexto y comenzar a resolver sus problemáticas. Si de lo contrario los resultados no son satisfactorios, entonces es necesario regresar a las anteriores etapas a realizar algún ajuste, analizando desde la selección de los datos hasta en la etapa de evaluación. A continuación tenemos el ejemplo práctico, en el cual vamos a utilizar la herramienta
RapidMiner. Para analizar los datos se necesita cargar una base de datos. En la sección de operadores digitamos red, ya sea para un archivo Excel o para un archivo, en nuestro caso CSV. Arrastramos el objeto hacia la sección de exacta. Ahora, para cargar un archivo se puede dar doble clic directamente o seleccionar Import Configure en la parte superior derecha. Cualquiera de las dos opciones nos podría servir. Seleccionamos el directorio que vamos, donde se ubicaría el archivo. En este caso necesitamos un test y le damos a siguiente. ¿Sí? Una vez cargado el archivo, como nuestro archivo es un archivo CSV, nos va a mostrar una característica de arriba, como es el caso de la columna separador. Nos dice que este archivo está separándose las columnas por la coma, como es un archivo CSV. También tenemos la parte de esta row que nos daría desde qué línea necesitamos. En este caso vamos a ocupar todas, entonces solo vamos a continuar cargando el archivo. Entonces daríamos siguiente. Aquí ya vemos el archivo que se está cargando. ¿Sí? Entonces, como son todas las columnas que necesitamos, igual lo damos a siguiente. ¿Sí? Una vez finalizada, para visualizar el archivo, arrastramos desde la parte de Out hacia la parte superior derecha, donde tienen la salida, ¿sí? En Res. Enlazamos y le damos a Play, que sería el icono ubicado en la parte izquierda, el icono azul, y se nos cargará el archivo. ¿Sí? Entonces, aquí el archivo cargado nos va a mostrar, en este caso, es un archivo de selección de préstamos para usuarios de un banco. Como ven, tenemos el género, si el usuario es casado, si para el usuario tiene dependientes, ya sea hijo de su esposa, el nivel de educación del usuario, ¿sí? Si tiene un empleo propio, se aplica una cuenta, cuánto es el monto del cónyuge, que sería la siguiente fila, el préstamo que desea, si tiene, también tenemos un historial de crédito, ¿sí? Que se marca ahí, dónde es la ubicación del usuario, ¿sí? Si es urbano o semiurbano, y si es que tiene actividad de préstamo o no, sería la parte de este dataset que estamos cargando. A continuación le vamos a hacer un ejemplo para predecir unas características con este dataset. Ya, a continuación, para realizar una predicción adecuada de este dataset, vamos a AutoModel. A continuación iremos a Import New Data. En la parte de abajo. Ya, ponemos en My Computer porque tenemos localmente el dataset. Y vamos a las directory. Ahí podemos ver dos archivos, uno es test y otro es train. El train se utiliza para que el modelo aprenda lo que más o menos cómo va a predecir, y el testing es para realizar las predicciones adecuadas. Entonces vamos a escoger train. Le damos a next. Ya, aquí tenemos todas las columnas que ya nos mencionó el compañero anteriormente. Podemos excluir algunas columnas que no nos parezcan importantes, pero en este caso vamos a tomar todas. Esto debido a que en la predicción para
para otorgarle el préstamo a una persona, es importante conocer casi todos los campos que están enumerados aquí en este dataset. Entonces le damos a Next. Bien, aquí tenemos lo mismo para darle un poco de formato a las columnas y están bien, entonces pondríamos en siguiente. Aquí tenemos que guardar lo que vamos, el proceso que vamos a ocupar y le guardamos en el repositorio local y damos a finalizar. Esperamos un poco hasta que se importe todo el dataset y a continuación tenemos esta pantalla. Aquí lo que necesitamos es seleccionar la columna sobre la cual se va a predecir el modelo. En este caso, como tenemos, por ejemplo, tenemos el ID, no nos interesa mucho, el género no, pero sí el estatus del préstamo. Esto quiere decir que si fue aprobado o no. Entonces damos a siguiente. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de la cantidad de préstamos que fueron aprobados y de los que fueron rechazados. Le damos a siguiente. Bien, aquí esta sección es importante, ya que aquí podemos seleccionar lo que es importante y lo que no. Por ejemplo, aquí no es importante conocer el ID del préstamo, ya que para el modelo esto es un modelo transparente, entonces no necesita conocer el ID asociado al cliente, sino solamente los datos del cliente, que son si alguien depende económicamente de él, si está casado, su nivel de educación, sus ingresos económicos, si es que está empleado o si tiene negocio propio, la cantidad del préstamo y entre su historial crediticio y todas estas tuplas son importantes conocerlas. Entonces damos en Next. Aquí podemos dejar todas las configuraciones por defecto, ya que solamente nos está diciendo qué modelos va a analizar, entonces queremos que analice todos los modelos posibles. Le damos en Run. Ya, y aquí tenemos que esperar un momento para que el modelo analice todos los posibles, se analicen todos los posibles modelos para realizar la mejor predicción. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que todos los modelos se completen. Como vemos, se van completando de uno en uno. Algunos de los modelos que tenemos, por ejemplo, son el Naive-Bayes, Decision Tree, la regresión lógica, regresión logística, entre otros. Entonces aquí solamente esperamos un poco más a que termine de predecir el modelo. Y a continuación aquí tenemos los resultados. Tenemos que el modelo Naive-Bayes es el modelo con la mejor ganancia o el modelo que costaría en sí menos dinero modelar. Y tenemos como ganador al Decision Tree. Esto es porque tiene el mejor rendimiento, es el que corre más rápido y es el que toma menos tiempo de correr en sí, en total. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que el mejor algoritmo de decisión sería el Decision Tree. Entonces, a continuación, vamos a ver el diseño de este modelo y también del Naive-Bayes
para ver qué tan similares son. Ok, entonces vamos a empezar con con la aplicación del modelo de árbol de decisión, que es el que ganó. Entonces, como ya tenemos nuestro CSV aquí cargado, entonces lo mantenemos. Vamos a agregar otro lector de CSV. Le damos doble clic. Vamos a nuestro directorio donde tenemos nuestro archivo CSV. Ya cargamos el REIN. Ahora vamos al de test, que es de prueba. Hacemos el mismo proceso de antes. Aquí tenemos cargado. Ahora necesitamos el modelo de árbol de decisión. Entonces lo arrastramos hasta acá. También vamos a necesitar un apply model. Entonces lo buscamos y lo agregamos aquí. Entonces, ya vamos a unir los nodos del lector de CSV. Lo unimos al modelo. Y del modelo de árbol de decisión unimos al nodo del apply model, donde dice no, mod, del el lector de CSV. Lo unimos al nodo de campo, unimos al nodo de resultado, entonces aquí también podemos cambiar el nombre, le podemos poner REIN y al de acá le podemos poner el test. Ya. Entonces vemos que en el modelo de árbol de decisión nos muestra un icono en amarillo de advertencia. Le damos en solventar el problema. Nos vamos hasta donde dice Run Status, que es el campo que queremos predecir. Entonces lo seleccionamos, le damos en OK. Nos va a generar un set role. Una vez hecho esto, le damos en correr. Listo, entonces tenemos nuestro árbol de decisión corriendo. Comienza desde acá, desde la historia de crédito. Aquí podemos ver que se nos divide en 3 secciones acá. Entonces, en cada una de esas secciones termina en una Y y en una N, que es un sí y un no. Entonces, dependiendo de cada dato que esté en nuestros registros, va a ir avanzando en cada una de nuestro árbol y siempre va a desembocar en una N o una Y, dependiendo los datos. ¿Cómo aplicamos el modelo? Aquí podemos ver la predicción del estado del préstamo. También nos muestra una confianza de si es que sí está aprobado el préstamo o si es que la rechazaron. Entonces, por ejemplo, en el primer registro tenemos que le aprobaron con una confianza de 0.7 y que lo rechazan con una confianza del 0.2. Entonces, esto se genera gracias a todos los datos de aquí. Entonces, según los datos que tengamos aquí, se nos va a generar el estado del préstamo. Aquí vemos que algunos tienen probabilidad de que le aprueben el préstamo o que le rechacen, como aquí.
Dentro del automodel vimos también varios modelos más. Vimos el Logistic Regression, que sería el mismo proceso, solo quitamos el árbol de decisión y unimos los nodos del Roll, al Logistic Regression y al Apply Model. Entonces le damos a correr y dentro de la aplicación de nuestro modelo se genera aquí el estado del préstamo. Podemos ver varias diferencias entre ambos modelos. En este caso, según los datos generados en el CSV de Train, en este modelo vemos que en todas las predicciones rechaza el préstamo. Entonces esto se debe a que son diferentes modelos que tienen diferente forma de interpretar los datos. También tenemos otro modelo que se destacó dentro del proceso de AutoModel, el Naive-Bayes. Hacemos el mismo proceso, borramos el modelo, ponemos el modelo requerido, unimos los nodos y le damos a correr. Entonces ahí muestra que ya corrió, y en ese caso tiene diferente interpretación de los datos. Esto se debe al modelo. Igual tenemos el nivel de confianza, de aprobar el préstamo o de rechazar. Bueno, en general eso sería con respecto a los modelos. Eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias.